The last point I made was that God does everything and we do everything. El último punto que estaba diciendo es que nosotros hacemos todo y Dios hace, o sea, Dios hace todo y nosotros hacemos todo. The initiative and the power is from God, La iniciativa y el poder es de Dios, but we must respond in obedience and faith. pero nosotros debemos responder en obediencia y en fe. And the next point is that we are transformed in mind, El siguiente punto es que somos transformados en mente, and then in our will and our conduct. pero también en nuestra voluntad y en nuestra conducta. A very important verse in this question of progressive sanctification Un versículo muy importante en este tema de la santificación progresiva. is Paul in Romans 12, verses 1 and 2. Perhaps you Pablo could read en that. Romanos 12, Romans 12, 1 and 2. versículos 1 y 2 dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Here then is the renewing of our minds. Aquí pues está en la renovación de nuestra mente. How can you tell a Christian ¿Cómo puedes detectar un cristiano from a non-Christian? de uno que no es cristiano? The Christian thinks differently. Un cristiano piensa diferente. And I cannot emphasize that enough. Y no puedo enfatizar esto lo suficiente. If when you have become a Christian, Si cuando llegas a ser cristiano, you don't begin to think differently, no empiezas a pensar de diferente forma, there's something very wrong with your conversion. hay algo muy mal en tu conversión. And you will not live differently if you're not thinking Y differently. entonces no vas a vivir de distinta forma, sino piensas de distinta forma. The Holy Spirit is working in you. El Espíritu Santo está obrando dentro tuyo. You are now looking to God's word for guidance. Estás mirando a la palabra de Dios buscando guía. Basic things. How do I use my time? En las cosas básicas, ¿cómo uso mi tiempo? How do I use my money? ¿Cómo uso mi dinero? What job shall I do? ¿Qué trabajo voy a tener? If I'm going to university, where do I study? Si voy a la universidad, ¿dónde voy a estudiar? What's the kind of person I should marry? ¿Con qué persona, qué clase de persona es con la cual me debo casar? And although I am to love all people, what kind of friendships should I be developing? Y aunque debo amar a todas las personas, ¿qué tipo de amistades debo elaborar, trabajar en ellas? Now, all of a sudden, your life is under a different lordship. Cultivar. Ahora, está todo bajo el señorío de Cristo. If you have seen a restaurant which has changed its ownership, Si han visto un restaurante que ha cambiado de dueño, you'll see new dishes come onto the menu. van a ver que hay nuevos menús, digamos, nuevos platos que vienen al menú. In those cases, it may not always be for the better. En esos casos no siempre es para mejor. But when we come under new ownership, Pero cuando nosotros estamos bajo el nuevo dueño, our new owner will always change us for the better. nuestro nuevo dueño siempre nos va a cambiar para lo mejor. Maybe there are people thinking now about, should I be serving the Lord in ministry or in mission? Y quizás hay alguien pensando, ¿debo yo servir al Señor en ministerio o It's misiones? not the only way to be a Christian, but it's a possibility for some people. No es la única forma de vivir como cristiano, pero es la posibilidad y es la posibilidad para algunos. You pray about your life now, Orás acerca de tu vida ahora, because your life is not just revolving around you. porque tu vida no está solamente girando alrededor tuyo. You have another reference point. You have Jesus Christ. Tenés otro punto de referencia, tenés a Jesucristo. And what does he want you to do? ¿Y qué es lo que Él quiere que tú hagas? So you're becoming a more loving person, Estás volviéndote una persona más amable, because love and holiness are really the same thing. porque amor y santidad en realidad son lo mismo. The high point of holiness is to obey the great commandments. El punto álgido de la santidad es obedecer los mandamientos, Which is to love the Lord our God with all our heart and soul and mind and que es strength, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, and our neighbor as ourselves. y a nuestro vecino, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. And
also, of course, we are being conformed more to the likeness of Christ. Y sin duda somos conformados más y más a la imagen de Cristo. I won't repeat these. I will just refer you again. Romans 8:29. No voy a repetir esto, pero simplemente se los cito. Romanos 8:29. 8, 29, Ephesians 4:23 and 24. Efesios 4, 23, 24, Colossians 3:10. Colosenses 3, 10. There is a negative side to sanctification. Hay un lado negativo a la santificación. Sin must be put to death. El pecado debe ser puesto a la muerte, debe ser asesinado. Romans 6 verse 12. Romanos 6, 12. Do not let sin therefore reign in your mortal bodies to make you obey their passions. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis según en sus concupiscencias. And verse 13, please. Y el 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. And so there is that negative. You must fight sin. Y está ese punto negativo, debes luchar contra el pecado. The Puritans used to say, kill sin or it'll kill you. Los puritanos decían, mata al pecado o te va a matar a vos. And if you want some really good writings on putting sin to death, Y si quieres algunos escritos muy buenos en poner a muerte, o sea, matar you've heard of al John Owen. pecado, han escuchado de John Owen. He's written a big book on the mortification of sin or putting sin to death. Él ha escrito un gran libro sobre la mortificación del pecado o poner a la muerte, matar al pecado. So you might be able to get a simpler or shorter version of it. Quizás se consiga alguna versión más corta. But it's important to realize that. Es importante darse cuenta de ello. But I want to just emphasize that sanctification is essentially positive. Pero quiero enfatizar que la santificación es esencialmente positiva. It is renewing us in Christ's image. Es renovarnos en la imagen de Cristo. And the Christian life is characterized by freedom and how we use it. La vida cristiana se caracteriza por la libertad y cómo la usamos. There are many aspects to Christian freedom. Hay muchos aspectos en la libertad cristiana. We are free in Christ. Our freedom is in Christ. Somos libres en Cristo. Nuestra libertad está en Él. And so, evidently, our freedom must be used to serve Him. Así que evidentemente nuestra libertad debe ser usada para servirle a Él. We are free from the covenant of works in Adam. Somos libres del pacto de obras en Adán. Now, the covenant of works is what is a name given to God's arrangement with Adam. El pacto de obras es el título dado a el arreglo de Dios o el acuerdo de Dios con Adán. Life for obedience, death for disobedience. La vida por la obediencia y la muerte por la desobediencia. In Christ, you're free from that covenant. En Cristo somos libres, estás libertado de ese pacto. You're not now bound to try to obey yourself for salvation. No estás atado al hecho de tratar de cumplir y obedecer para tener la salvación. In Christ, you rely on His obedience, as we said earlier on. En Cristo dependemos de su obediencia, como dijimos anteriormente. We're free from condemnation. Estamos libres de condenación. We're free from the mastery or dominion of sin. Somos libres del dominio o del patronado del pecado. We're free from the laws of the ceremonies in Moses. Somos libres de las leyes ceremoniales en Moisés. We're free from the tyranny of Satan. Somos libres de la tiranía de Satanás. We're free from the real fear of death. Somos libres del verdadero temor de la muerte. And we have freedom of conscience. Y tenemos libertad de conciencia. We are now only bound to the law of God. Ahora estamos atados solamente a la ley de Dios. And we are free positively to obey God. Y somos libres positivamente para poder obedecer a Dios. We are to offer our members, our bodies, as instruments for righteousness. Somos libres para poder ofrecer nuestros cuerpos, nuestras capacidades para obedecer a Dios. And that's quite a lot of freedom. Y eso es bastante libertad. But I also want us to remember how we use that freedom. Ahora, quiero enfatizar y subrayar de cómo usamos esta libertad. The standard of holiness is the law of God.
El estándar, la marca de la santidad es la ley de Dios. Who is the most free person who ever walked on this earth? ¿Quién es o quién fue la persona más libre de caminar en este mundo? Well, Jesus Christ. Jesucristo. What was Jesus' delight? What was his great joy in life? Era su deleite? ¿Cuál era su real gozo en la vida? To obey his Father? De obedecer a su Padre. This is my meat to do the will of him who sent me. Esta es mi comida, que haga la voluntad de aquel que me envió. Right? Now, here is a free man Aquí hay un hombre libre who chose to lay down his life and take it up again. Nobody forced him to do that. que eligió poner su vida y eligió tomarla nuevamente. Nadie lo forzó a ello. And yet, how does he rejoice to use his freedom Sin embargo, ¿cómo se regocija él en usar su libertad? to obey God? De obedecer a Dios. En Isn't obedecer that a Dios. amazing? ¿No es asombroso? And I think, you see, Christians should never think, well, I'm free from the law now. Los cristianos nunca deberían pensar, soy libre del Señor. I can do what I like. Ahora puedo hacer lo que quiero. I'm saved. Soy salvo. I've got an insurance policy for heaven. Tengo un seguro de vida para el cielo. And we're not under law, I'm under grace. No estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. So the Ten Commandments don't speak to me anymore. Así que los 10 mandamientos ya no me hablan. Oh boy, I would be sad if I heard a Christian say that. Estaría triste si yo escucho a un cristiano hablar así. I firmly believe that the Ten Commandments are a moral law. Y firmemente creo que los 10 mandamientos son una ley moral. And even the fourth commandment, which a lot of people challenge about the Lord's Day, Y el cuarto mandamiento que muchos desafían acerca del día del Señor, goes back to creation, to Genesis chapter 1 and 2. va hacia la creación. O sea, al ir para atrás llega hasta la creación. And I think it is something which we should still be honoring God with today. Y creo que es algo en el cual tendríamos que seguir honrando a Dios hoy. But you will find a lot of Christians today, a lot of evangelicals, Pero van a encontrar que hay muchos creyentes hoy, muchos evangélicos. and even people who call themselves Reformed Christians, Y aún aquellos que se llaman reformados, cristianos who reformados. would say, oh no, the Ten Commandments and the fourth commandment, it was just for Israel. Y van a decir, sí, todos los 10 mandamientos y aún el cuarto era solamente para Israel. And they're not applying to us today. Y no se aplica a nosotros hoy. Now, this is a big subject. I can't go into it in all today. Un tema muy grande, no voy a entrar en detalle en él. But what I would say, I said this last night, that we have been, as a Christian, liberated from the bondage of law breaking. Y voy a decir, como dije ayer, que somos liberados de la esclavitud de quebrantar la ley, Because law breaking is sin and sin is slavery, right? porque quebrantar la ley es pecado y el pecado es esclavitud. You've been liberated from that Somos liberados de ello to the freedom of law keeping. hacia la libertad de guardar la ley. You can offer your bodies as instruments of righteousness. Pueden ofrecer sus cuerpos como instrumentos de justicia. Like Jesus, delight in doing the Father's will. Y como Cristo, deleitarse en hacer la voluntad del Padre. Please remember, there is no conflict at all Por favor, recuerden, no hay ningún conflicto between the freedom of a Christian properly understood entre la libertad de un cristiano entendido correctamente and obeying the moral law of God. y la obediencia a la ley moral de Dios. Okay? There is a conflict between being a Christian and obeying the laws of the church. Sí hay conflictos en ser un cristiano y obedecer las leyes de la iglesia, If those rules are in conflict with God's law, si esas leyes están en conflicto con la ley moral de Dios. but not in obeying the moral law. That's what we are created for. Y no, pero no entre el obedecer a la ley moral de Dios. Para ello fuimos creados, para eso. Love is the fulfilling of the law, El amor es el cumplimiento de la ley. and the law is good and holy and true. Y la ley es buena, es santa y es perfecta. And the law shows us what sin is. Y la ley nos muestra lo que es el pecado. Even as a Christian, it shows us what sin is. Aún como cristianos nos muestra cómo es el pecado. So we still need that law. Así que aún así necesitamos esa ley. Now, let's just look at what sanctification looks in practice. If we look to Ephesians chapter 4, verse 17. Veamos lo que la santificación significa en la práctica. Efesios 4, Chapter 4. 17. 4:17. Let's begin at verse 25. Perdón. 4:25.
4:25. There is a long passage here where Paul outlines the kind of life he expects to see in Christians. Aquí hay un pasaje bastante largo en el cual Pablo delinea el tipo de vida que un cristiano debe tener. And it's interesting to see what he says. First of all, Y es interesante ver lo que él nos tiene que decir. Primeramente, he deals with speech. habla de el hablar, del idioma, de la lengua. Please read verse 25. El versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verse 29. 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. And chapter 5, verse 4. Y sí, el versículo 4 del capítulo 5, 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Right? So the speech of a Christian should begin to change. Así que el hablar, la palabra del cristiano debería empezar a cambiar. He deals with anger, verses 25, 26 and 27. So 26. Habla de la ira, versículos 26 y 27, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. He deals with dishonesty and theft, verse 28. Versículo 28 trata sobre la deshonestidad, la falta de honestidad y el robo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para la que tenga que compartir con el que padece necesidad. And in verse 30, he says, look, sin is grieving the Holy Spirit. As the Holy Spirit is the one who is at work in you, to sin is to grieve him. Ahí en el versículo 30 nos habla de que el pecado es contristar al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo es el que está obrando en nosotros, pecar es ir contra él. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. He deals with bitterness and anger in the heart, verses 31 and 32. Háblase del enojo, amargura y estas cosas que surgen del corazón, versículos 31 y 32. Sexual immorality, chapter 5, verse 3. Inmoralidad sexual, capítulo 5, versículo 3. Positively, he tells us we are to be kind and tender-hearted and forgiving one another. En forma positiva nos dice que debemos ser bondadosos. And look at the central principle in chapter 5, verse 1. En el capítulo 5, versículo 1 está el centro de lo que estamos diciendo. Be imitators of God, Sed imitadores de Dios as beloved children. como hijos amados. Walk in love, Y andad en amor, as Christ loved us and gave himself up for us. como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. He gives reasons for sanctification to encourage us. Nos da las razones para la santificación, para animarnos. First of all, in chapter 5, verse 5, he reminds you that those who are sexually immoral as a lifestyle or a continual practice have no inheritance in the kingdom of God, and nor do covetous people. En principio nos recuerda que tener inmoralidad sexual nos hace no tener herencia en Dios. He reminds us that the wrath of God is coming because of these things. Él nos hace recordar que la ira de Dios viene por estas cosas. He reminds us that we are light in the Lord. We are fundamentally different from what we were. Nos hace recordar que somos luz en el Señor y somos fundamentalmente diferentes de lo que éramos. And then he speaks about being wise and not foolish in the use of our time. Y entonces nos hace pensar y proponernos ser sabios y no tontos en la forma de usar nuestro About tiempo. not being drunk on wine, but joyful in the Spirit. El no estar emborrachados con vino, ebrios con vino, sino del Espíritu Santo. He speaks about worship in verses 19 and 20. Habla de la adoración, versículos 19 y 20. And then notice throughout there's a positive and negative pattern. Y a través de todo esto, fíjense que hay un esquema positivo y negativo. It begins in verse 22. Put off the old self. Y en el versículo 22 empieza, quitad de vosotros. And verse 24, put on the new self. Y en el versículo 24, vestíos del nuevo hombre. In verse 28, do not steal, Y en el versículo 28, no hurten, but rather work
be honest, be pero más generous. bien trabajen, sean honestos, sean generosos. Speech should not be false or El dishonest, hablar no debe ser falso o deshonesto, but rather it should be uplifting. pero por otro lado debe ser, sí, en dar ánimo. And then in verse 31 and 32, do not be bitter, but rather be kind-hearted. Y en el versículo 31 y 32, no ser amargos, sino ser de buen corazón. So in all of this, there's a kind of negative and a positive. Así que en todo esto hay como un negativo y un positivo. It's not enough just to be a Pharisee No es suficiente con ser un fariseo who doesn't do wrong things. que no hace cosas malas. The real test is, are you someone who does what is right? Do you replace the sin with that which is good? La verdadera prueba es si reemplazamos lo que está mal por lo que está bueno, si hacemos lo que está bien. Somebody once said that in thinking of judgment, it is the sins of omission that frightened him the most. Alguien hablaba sobre la cuestión del juicio y dijo, son los pecados de omisión los que lo asustaban más. It wasn't just the bad things he'd done, it was all the good things in his life he hadn't done. No era simplemente lo malo que había hecho, sino todas las cosas buenas que no había hecho. Let me just ask one or two important questions that trouble people on this whole area of sanctification. Déjeme hacer algunas preguntas que les causa problemas a algunas personas en este área de la santificación. In Galatians chapter 5, verse 17, En Gálatas 5:17, Paul describes a battle between the flesh and the spirit. Pablo describe una lucha, una batalla entre la carne y el espíritu. Can you read that verse? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. And some people ask, is my sanctification just a battle between an old self and a new self? Y algunos se preguntan, ¿es mi santificación simplemente una lucha, una batalla entre mi viejo yo y mi nuevo? And the answer is, no, it's not. Y la respuesta es, no, no lo es. The believer is a new person. El creyente es una nueva persona. You are a new man. Eres un nuevo hombre. And by man there I mean you're in Christ instead of being in Adam. Y por hombre yo quiero decir, significar que están en Cristo y no en Adán. And the fight that Paul is writing about here La lucha que Pablo está describiendo aquí is not an equal battle between an old self and a new self, and you have to hope that the new self will win. no es una batalla en igualdad de condiciones entre un viejo ser y un nuevo ser y esperamos que el nuevo ser es el que gane. It's a fight between the completely new person you are in Christ Es la batalla entre una persona completamente nueva que tú eres en Cristo, who holds to the promise that sin will not have mastery over you, que retiene la promesa que el pecado no se enseñoreará de ti, and the remains of the old self, the flesh that is in the body of sin. y los restos del viejo hombre que están en el cuerpo de pecado. Now I say that because sometimes one hears illustrations. A veces uno, o sea, estoy diciendo esto porque a veces uno escucha ilustraciones That the Christian life is like two bears fighting. There's a bad bear and a good bear. en los cuales hay dos animales, en este caso osos, acá creo que se habla del perro blanco y el perro negro. And somebody said, well, which bear wins? Y entonces están diciendo, ¿cuál es el animal que gana? And the others, so they say, well, it's the one I feed most. Y entonces alguno dice, es el que alimento más. Meaning, it's a good intention. The Es intention una buena intención. to encourage us to feed our spiritual life. La buena intención es tratar de alimentar nuestra vida But espiritual. it gives the impression that the Christian growth is just dependent on two equal selves having a wrestling match. Pero el problema está en que nos presenta una batalla entre dos seres iguales, teniendo una lucha de a ver quién gana. And that isn't what the New Testament teaches. Y no es eso lo que el Nuevo Testamento está enseñando. The old self is dead in Adam, gone, crucified. El viejo ser está allí en Adán, muerto, crucificado. You are new in Christ. Eres nuevo en Cristo. But, yeah,
there are remains of that sin still in us, and they will be till our dying day. Pero hay restos del viejo hombre en ustedes con los cuales tienen que luchar. And another important and very difficult question Otra pregunta difícil is in Romans chapter 7, es en Romanos capítulo 7. verses 14 to 25. Romanos 7, 14 al 25. Now, Paul is speaking here about a wretched man. Pablo está hablando aquí de un hombre miserable. Is Paul speaking about a Christian or a non-Christian? Pablo está hablando de un creyente o de un no creyente. And let me say that good men have come out on different sides of this debate. Y déjenme decirles que buenos hombres han salido a defender distintas posturas en este debate. So when I give my view here, Así que cuando yo de mi punto de vista aquí, I am not being dismissive of people who argue differently. no estoy desechando a personas que piensan de otra forma. You'll get some very fine men who would argue different ways. Usted va a encontrar fenomenales hombres discutiendo de distintas formas. But my firm belief, Mi creencia firme, and I think this would be the majority view in what we call Reformed circles, y quizás sea el de la mayoría de los círculos reformados, is that Paul is speaking here about his experience as a Christian. es que Pablo está hablando acá de su experiencia como un creyente, un cristiano. From Romans chapter 7 and 8, he is speaking about the experience of a believer. En Romanos capítulo 7 y capítulo 8 está hablando de la experiencia de una persona creyente. But in verses 14 to 25 of chapter 7, Pero del versículo 14 al 25 del capítulo 7 he is looking at the Christian está mirando al cristiano, from the point of view of what the law of God tells the Christian. está mirando al cristiano desde el punto de vista de lo que la ley de Dios le dice a ese cristiano. And the law of God, which, as Paul says, is holy and righteous and good, Y la ley de Dios, que como Pablo dice, es santa, es justa y es buena, still says some very negative things about the Christian. aún nos dice cosas muy negativas con respecto al cristiano. It's completely harmonious with chapter 8. Está completamente en armonía con el capítulo 8. But in chapter 8, Paul is speaking about the Christian as a man in the Spirit. Pero en el capítulo 8, Pablo está hablando del cristiano como un hombre en el espíritu. It's the same man, but looked at from different perspectives. Es el mismo hombre, pero observado desde distintas perspectivas. Briefly, my main reasons for saying that this man in Romans chapter 7 is the believer. Unas razones por las cuales creo que este hombre, capítulo 7, es un creyente. Firstly, Paul uses the present tense. En primer lugar, Pablo usa el verbo en presente. I am of the flesh. I do not understand. I do not do what I want. Soy de hombre carnal, no hago lo que quiero, lo que no quiero, eso hago, siempre presente. It sounds as if he's speaking about his present experience. Suena como que está hablando de su experiencia presente. Secondly, only the born again, the regenerate, can delight in the law of God. Solamente un regenerado, una persona creyente puede deleitarse en la ley de Dios, As he says in verse 22. como lo dice el versículo 22. Thirdly, only a believer in Paul's writings has an inner man. En tercer lugar, solamente un creyente en los escritos de Pablo es que tiene un hombre interior. There are two other passages where he uses that word. Hay dos otros pasajes en los cuales utiliza esta misma frase. 2 Corinthians 4:16 2 Corintios 4:16 and Ephesians 3:16. y Efesios 3:16. And there he speaks about the inner nature, or the inner man being renewed. Y ahí habla de la naturaleza interior o del hombre interior siendo renovados. And he speaks about God renewing us with power in our inner being. Y habla del
Dios renovándonos a nosotros en el poder del hombre interior. So as far as we know, Paul didn't use this phrase, the inner being, in relation to an unbeliever. It was only a Christian. Y entonces vemos que Pablo no utiliza este concepto del hombre interior, sino en relación a un creyente. He also hates the evil he does. Por otro lado, también aborrece el mal que hace. And although an unbeliever often hates the consequences of his evil, Y aunque un no creyente muchas veces aborrece las consecuencias del mal obrar, an unbeliever may hate the shame or the embarrassment that his evil brings upon him. o el no creyente muchas veces aborrece la vergüenza o la exposición pública que puede traerle el mal obrar. It takes a believer to hate evil. Se necesita de un cristiano, de un creyente, aborrecer el mal. And then verse 24, Y entonces versículo 24, who will deliver me from this body of death? ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Well, that's a cry for full deliverance. Ahora, este es un grito para una plena liberación. It's not satisfied by Romans chapter 8, No lo satisface Romanos capítulo 8, because the person in Romans chapter 8 is still hoping for full deliverance. porque la persona en capítulo 8 también está esperando una completa liberación. He is groaning in the spirit as we read in Está, that chapter. está gimiendo en el espíritu, como lo dice el capítulo 8. And so there's still not perfection yet, even in chapter 8. Y así que todavía queda la no perfección todavía en el capítulo 8. And the last reason is in the end of verse 25. Y la última razón está en el final del versículo 25. Who will deliver me? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. ¿Quién me liberará? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. In the end, he says it's the end, it's Christ who will deliver me when he comes again, or when he takes me to be with himself. Así que al final de todo está Jesucristo cuando Él venga a liberarme completamente, cuando Él me lleve. And then at the very end, he says what his present situation is. It's a situation of conflict. Y al final mismo habla de su situación, cuál es ahora, es una situación de conflicto. I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne la ley del pecado. So Paul is speaking there very powerfully about the ongoing struggle, how difficult it is to be a Christian. Así que Pablo está acá escribiendo acerca de esta tensión, de qué difícil, cuán difícil es seguir en ella. So those are my reasons for suggesting that in fact Paul is writing about the experience of a Christian there. Así que estas son mis razones por las cuales creo que Pablo está aquí hablando acerca de un cristiano. Okay, let me finish off by giving some practical guidelines about going about sanctification. Bien, déjenme finalizar entonces dando algunas guías prácticas de cómo llevar a cabo esto de la santificación. Firstly, think right thoughts about God. En primer lugar, piense correctamente acerca de Dios. Think of his holiness. Piense acerca de su santidad. Joseph was saved from sin by thinking, how can I do this wickedness and sin against God? José fue preservado en santidad por pensar, ¿cómo puedo yo hacer esto haciendo este daño y pecando contra Dios? Joseph was saved from sin by his awareness of the presence and the watchfulness of God in his life. José fue salvado del pecado por su apreciación de la presencia, del cuidado y de que no estaba solo, si Dios estaba ahí. Think about God's sovereignty. Piense acerca de su soberanía. He will bring you to judgment. Él te traerá a juicio. Think of his eternity. Piense en su eternidad. Sin is never forgotten. El pecado nunca se olvida. Think of God's knowledge of all things Piense en el conocimiento de Dios de todas las cosas and his omnipresence. y su omnipresencia. Think of his justice to punish sin. Piense en su justicia en castigar el pecado. And think of his love, what he has done for you as a Christian. Y piense en su amor, en lo que Él ha hecho por ti como un cristiano. Isn't your sin sometimes
feeling sorry for yourself. Tu pecado muchas veces el pensar con Feel pity for y yourself. autolamentarse acerca de uno mismo. You think that perhaps you deserve a little bit of something for yourself. Estás pensando quizá en que, bueno, mereces algo más, mereces otra cosa. And you're forgetting all that the Lord has done for Y you. estás olvidando todo lo que hizo el Señor. He who gave you his only son, El que te dio a su único hijo, will he not also graciously with him give you all things? ¿no te dará juntamente con él todas las cosas? So think right thoughts about God. Think right thoughts about the cross. Así que piense cosas correctas acerca de Dios, piense cosas correctas acerca de la cruz. How serious sin is if God sent his only beloved son to pay the price for it. Cuán serio es el pecado que si Dios mandó a su propio hijo para tratar con él. How can we say we love the cross but also continue in sin? ¿Cómo podemos decir que amamos la cruz y sin embargo seguimos en pecado? Thirdly, remember what the word of God says about sin. En tercer lugar, recuerden lo que la palabra de Dios dice del pecado. Romans 13:13, for example. Romanos 13:13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias, But put on the Lord Jesus Christ. sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Be convinced of the seriousness of sin. Convencete acerca de la seriedad del pecado. Read Romans 3:9-20 to see what God thinks of sin. Lee Romanos 3 del 9 al 20 para que puedas saber lo que Dios piensa del pecado. Develop a hatred of sin and a longing to be free from it. Desarrolla un aborrecimiento hacia el pecado y un ansias de ser liberado de él. Romans 12 verse 9. Romanos 12, 9. Abhor or hate what is evil, hold fast to what is good. Aborrecer lo malo, pero seguir lo bueno, aferrarse a lo bueno. Beware temptation. Ten cuidado de la tentación. Romans 13:14. Romanos 13, 14. Make no provision, make no space for the flesh. No proveáis, no hagáis espacio para la carne. Jude says that avoid even the garment spotted by the flesh. Judas habla de aborrecer aún las vestimentas que tienen la carne. And although the real battle for holiness is in our hearts, Y aunque la batalla por la santidad está en nuestro corazón, sometimes we have to avoid certain places. En algunos momentos, gente, hay que evitar ciertos lugares. A man struggling with alcoholism would be foolish to walk past a drinking house or a pub Un every day. hombre que está luchando contra el alcoholismo sería una locura para él si todos los días tiene que pasar frente a un bar. You as a Christian will know where you're weak, you should do. Tú como cristiano debes saber cuáles son tus flaquezas. Avoid certain places, certain people have to be avoided. Eviten ciertos lugares, algunas personas deben ser evitadas. You can love them and pray for them, but some people are dangerous for our spiritual health. Podés amarlos, podés orar por ellos, pero hay algunas personas que quizás son perjudiciales para nuestra salud espiritual. And we all know the dangers of the internet. Y todos sabemos de los peligros del internet, televisión. And all of these are practical things where we must avoid that which will damage our souls. Todas estas son cosas prácticas que debemos evitar lo que puede dañar nuestras almas. But then again, store your mind with gospel promises. Nuevamente, almacená en tu mente promesas bíblicas. The truths about forgiveness and justification. Las verdades acerca de la justificación, del perdón. And that
we are dead to sin and alive to God. y que somos muertos al pecado y que somos vivos para con Dios, And that sin will not have mastery over us. y que el pecado no tendrá señorío sobre nosotros. Remember that God is for you. Acuérdate que Dios está a favor tuyo. And all the resources of heaven have been engaged to defeat the enemies of God and his Y people. todos los recursos del cielo han sido tomados para ayudarte en esta lucha. You must work because he is working in you. Tú debes obrar, operar, trabajar, luchar, porque Él está obrando dentro tuyo. And your working and fighting is evidence that he is at work in you. Y tu obrar y tu lucha son evidencias que Él está luchando a tu favor. In 1 John chapter 3, Primera de Juan, capítulo 3. we read in verses 2 and 3. Versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. So what is the impact of remembering that Jesus Christ is returning? Así que, ¿cuál es el impacto de recordar la vuelta de Cristo? We shall be like him. Seremos semejantes a Él, That's just where we began, isn't it? que es de donde comenzamos, ¿no es cierto? Being conformed to the image of God's Son. Ser conformados a la imagen de su Hijo. And when we have this hope in us, we purify Y ourselves. cuando tenemos esta esperanza en nosotros, nos purificamos a nosotros mismos. As Peter writes of those who are waiting for the coming of God, Como Pedro habla de aquellos que están esperando la venida de Dios. he says, what sort of people ought you to be ¿Qué tipo de personas deberían ser in lives of holiness and godliness? como 2 Peter 3:11. 11. Puesto que todas estas cosas han de suceder, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, As you wait for and hasten the coming esperando y of the day of apresurándonos God. para la venida del día de Dios? So then we can conclude by saying this, that if our minds are filled with Jesus Christ, Así que podemos concluir con esto, que si nuestras mentes son llenas, están llenas de Jesucristo, what he has done for us in justification, and lo que Él ha sanctification, hecho a favor nuestro en justificación, en santificación, his word to teach us, en su palabra al enseñarnos, his presence to help us, su presencia al ayudarnos and his coming again to encourage us, y su venida nuevamente para animarnos, then we shall be people who purify ourselves as he is. entonces seremos personas que se purifican a sí mismos, así como Él es puro. May God help us. Que el Señor nos ayude en esto mismo. Amén.